sobre lo que dejó la Marcha Federal Universitaria, una marcha multitudinaria en todo el país, se arrojan distintos números, pero que fue multitudinaria, no cabe la menor duda y a nadie. Y sobre este tema, María, vamos a hablar con alguien muy conocido tuyo, que por supuesto que es un académico. Estamos hablando de Luis Alem, abogado, director de la licenciatura en Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de Lanús, profesor titular por concurso de Derecho a la Información en la carrera de Ciencias de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos y a todos. Hola, Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, es el tema, ¿no? El tema de la semana, por supuesto. ¿Cuál fue tu análisis, tu balance sobre la Marcha Federal Universitaria? Bueno, hay una cosa que es muy clara, fue tal vez la expresión más contundente del rechazo que siente una gran parte de la sociedad por las políticas que está llevando a cabo este gobierno, ¿no? Hay que tener claro una cosa, cuando se ataca a la educación pública, cuando se ataca a la cultura, cuando se ataca también a otras cosas como la salud pública, todo lo que son los medios de comunicación públicos, etcétera, se están atacando derechos humanos básicos y por ende se está atacando la misma democracia, porque si hay algo que es el consenso unánime sobre la democracia es que se corresponde con la defensa de los derechos humanos. El derecho a la educación es uno de esos derechos. Y este gobierno lo está tirando a la basura, ¿no? Es decir, yo he visto varias notas de dirigentes o funcionarios del gobierno. Hola. Nunca atacaron a la... ¿Sí, me escuchás? Sí, ahí se va un poquito, sí. Ponete más cerca del teléfono, si podés, porque te escuchamos como un poco bajo. Ya me lo como, si me pongo. Ahí está. Bueno, decía, escuché varios funcionarios de este gobierno que dicen que ellos nunca atacaron a la universidad pública, nunca hablaron de cerrarla o de desfinanciarla. Pero eso es lo que en la práctica están haciendo, ¿no? Sí. Se repitió el presupuesto del año pasado y solamente a pesar de que se anunciaron dos, que no alcanza a cubrir ni el 10% de los gastos que tienen las universidades. Sí. Si eso no equivale a desfinanciarla, si eso no equivale a atacarla, si eso no equivale a llevarla casi a una situación de cierre, bueno, entonces no sé a qué equivale, ¿no? Sí. Otra de las maneras en que están atacando es la retracción en los sueldos de los docentes, ¿no? Porque sí, las universidades sin docentes tampoco funcionan, docentes y no docentes, ¿no? Es decir, el retraso en los salarios en relación a lo que ha sido el aumento del costo de vida es notorio y es otra forma de ataque, ¿no? Es decir, se está tratando de estrangular por todos lados a las universidades públicas y aparte se miente porque el gobierno dijo que había enviado fondos a todas. Supongamos que que los fondos que fueron muy insuficientes fueron enviados. Por ejemplo, a la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo no le llegó ni un peso. O sea que no todas las universidades. Y claramente la ministra de este engendro de Milei que se llama Capital Humano, dijo que hay 5 universidades a las cuales se les iba a suspender, que son las últimas que fueron creadas por una ley del Congreso, ¿no? Es decir, no por una voluntad el de año alguien, pasado, sino por una ley, ¿no? Sí, sí. Sí, que en realidad ya estaban oficializadas, pero bueno, directamente no van a terminar funcionando. Una de ellas en Paraná Entre Ríos, ¿no? Que tanto han seguido los entrerrianos, ¿no? Y bueno, y fue de gran alegría en su momento, hace pocos meses, ¿no? Que fue creada y finalmente no va a ver la luz. Vos también conocés y bueno, sos director de Derechos Humanos y Justicia y Derechos Humanos de esta carrera en la Universidad Nacional de Lanús y conocés lo que muchos decían en la marcha, ¿no? Una primera generación de graduados en la familia, que bueno, en este caso vos en Lanús lo ves, ¿no? Esto sucede, es una realidad, pero bueno, no lo tienen en cuenta, por supuesto, en el gobierno. Yo creo que hay un gran desprecio por la gente en este gobierno. Sí. Existe sobre todo un desprecio clasista, ¿no? Porque ellos se consideran superiores y creen que hay gente que no tiene
ningún derecho a estudiar, ningún derecho a progresar, ningún derecho de movilidad social, ningún derecho a disfrutar de cosas básicas, ¿no? Por eso se los ataca. Y sí, bueno, ellos consideran que son gente que sobra, claramente, porque es lo que pasa. Además, en el discurso agresivo del presidente, cuando habla de los orcos y cosas por el estilo, ¿no? Aunque si uno mirara retratos, no me queda claro quién tiene más cara de orco, ¿no? Pero bueno, sí, Luis, es realmente una cosa inaudita, ¿no? El otro día, después de una marcha que fue de alrededor de 800.000 personas en la capital, pero que se replicó en todas las plazas del país y llegó a más de 1 millón de personas movilizadas, claramente, al presidente lo único que se le ocurrió decir es lágrimas de zurdos, ¿no? Sí. Y la marcha, si tuvo una característica, fue que fue multisectorial y multipartidaria, y una de las cosas más interesantes que se produjo fue el apoyo de la central sindical. Como hace muchos años no se veía, y como tal vez siempre debió haber sido, la unidad entre obreros y estudiantes se mostró en las calles, ¿no? Y eso es un aire de esperanza que queda de esta marcha, ¿no? De que esa movilización y ese pueblo en las calles es lo único que puede frenar este tipo de políticas, ¿no? Sí. Luis, te quería consultar, ¿cuál es tu mirada sobre una auditoría en la UBA y en las universidades? Por eso, porque esta gente, yo no sé, si lo dice de ignorantes, de bestias o de qué, ¿no? Porque todas las universidades tienen auditorías. Sí. Todas las universidades tienen mecanismos de auditoría, y las auditorías no las dispone el presidente ni el Poder Ejecutivo, sino que por la ley de enseñanza superior, el mecanismo de auditoría es por la Auditoría General de la Nación, que es un órgano extrapoder que en todo caso rinde cuentas al Parlamento. O sea, que las cosas que dicen ellos es simplemente un relato para hacerle creer a la gente que hay manejos turbios o cosas por el estilo. Manejos turbios son los que están haciendo ellos con todo esto de nombrar funcionarios que se aumentan el sueldo al poco tiempo, ¿no? Y todas las cosas que hemos visto en estos días, mientras la mayoría del pueblo sufre los aumentos de tarifas, el costo de los servicios, el costo de alimentos, una inflación que no cesa, sino que ha aumentado desde que está este gobierno, pese a todo el relato mentiroso del presidente que parece que viviera en otro país o en otro mundo, ¿no? Sí, Luis, te quería preguntar, porque bueno, ayer escuchaba a Nacho Levi de La Garganta Poderosa, que bueno, que obviamente fue muy importante esta marcha universitaria, pero nadie ha marchado, o por lo menos no en esta gran masividad que vimos en favor de la educación superior, de la educación en general, por los comedores, y bueno, es desesperante la situación de los comedores. Él decía una marcha blanca que apoyaron, y bueno, y a la marcha de los comedores no la está apoyando nadie. ¿Qué mirada tenés sobre esto? ¿Crees que realmente se pueda llegar a una masividad en un reclamo por abastecer a los comedores? Bueno, los pacientes oncológicos también, que no pueden concurrir a una marcha, pero otros reclamos que también son Yo creo que hay que sumar todos los reclamos y hacer una movilización conjunta, tal vez el 1 de mayo, que es el Día del Trabajo, y donde hay ya previsto una movilización de las centrales obreras, se pueda sumar otros reclamos y de esa manera mantener un estado de movilización permanente hasta que este gobierno escuche, ¿no? Hasta que este gobierno se dé cuenta de que el rumbo al que está llevando el país es un rumbo de desastre, ¿no? Aunque la verdad, yo no creo que ellos quieran escuchar, yo creo que ellos efectivamente quieren que este país termine siendo una especie de colonia encubierta de los grandes centros de poder mundial, ¿no? Hablando, perdón, de geopolítica, que vos conoces mucho, aparte como hombre de derecho, bueno, primero preguntarte qué análisis crees que tienen en el exterior, no porque nos importe la mirada, pero bueno, realmente sí, ¿no? Creo que es una situación totalmente atípica un presidente de este tipo, pero además también el segundo pedido de juicio político que ya tiene Javier Milei, que se conoció en estos días, como hombre de derecho, en estas dos cuestiones, la mirada del derecho internacional, pongámosle, o de la política internacional a Javier Milei, ¿cuál te parece que es? Y también, bueno, tu opinión sobre esta segundo pedido de juicio político que se presentó en estos días. Bueno, dos temas. Para el primero, en el orden internacional,
lo que es una mirada de asombro, ¿no? Yo leo mucho lo que sale en la prensa internacional y lo que hay generalmente es una mirada de asombro de cómo los argentinos pudieron votar un personaje de estas características, ¿no? Y además lo que existe es un grave peligro porque este sujeto que nos ha embarcado en situaciones que no puede hacerlo por sí sola, porque cualquier desafío de política internacional al menos debe ser consensuado, sobre todo cuando equivale a casi ponernos en situación de guerra, ¿no? Anunciaron que quiere mandar tropas a Ucrania, se involucró en el conflicto del Medio Oriente cuando no había ningún motivo ni ninguna necesidad, ha tenido gestos agresivos para con todos los países de la región, y ahora no sé cómo me va a ir, porque manda a la canciller a China a pedir, a mendigar una ayuda económica después de decir que los chinos son la peor porquería del mundo, ¿no? Entonces, supongo que no deben haber caído muy bien esas declaraciones, se peleó con el presidente de Colombia, con el de Chile, bueno, hasta el presidente de Uruguay, que no es precisamente un hombre de izquierda, marcó diferencias con él, ¿no? Y dijo que generales, sin nombrarlo, dijo que estos experimentos caen mal, ¿no? Y respecto a los pedidos de juicio político, sí, claro que hay motivos más que de sobra para pedirle el juicio político. Lo que ocurre es que, como su nombre lo indica, es un juicio político y para eso hace falta sumar voluntades políticas, ¿no? Sí. Y eso es la parte complicada, ¿no? Lo estamos viendo. Fundamentalmente que la Comisión de Juicio Político se constituya, ¿no? Hay que arrancar por ahí. Bueno, la comisión se constituyó, pero ahora no la quieren. En términos que sí, pero no. En términos estrictamente jurídicos, la comisión está constituida y tiene una presidenta, les guste o no les guste a ellos. Esto sería el normal funcionamiento de una institución como el Parlamento. Ahora ellos, como no les gusta nada normal, vayan a saber qué quieren hacer. Y el problema es que hay un montón de diputados que realmente dan pena o dan vergüenza, ¿no? Porque ayer faltaron 5 diputados para poder constituir una sesión. Después de que marchan y que hablan por radios y dicen cosas, era simplemente para poner en marcha los mecanismos de auxilio a la educación pública, ni siquiera se presentaron. Sí. Y ahora votaron en las comisiones dictámenes favorables a ese engendro monstruoso que es la ley de bases, ¿no? Ese tipo de cosas son incomprensibles, ¿no? Sí, así es, Luis. Bueno, vamos a ver qué va a suceder la semana que viene. Obviamente que en el medio está el 1 de mayo, Día del Trabajador. Pero bueno, va a haber mucho trabajo en comisiones y ya el lunes, se espera la sesión, ¿no? Pedida para tratar los dictámenes por la nueva ley de bases y también por el paquete fiscal. Así que bueno, también en el Senado va a haber bastante actividad. Luis, te vamos dejando, te despedimos porque sabemos que tenés que dar clases. Así es. Así que bueno, muchas gracias por haber participado del Estado.